Bueno, y de acuerdo a la última encuesta de Pulso Ciudadano, la exalcaldesa Evelyn Matei lidera las preferencias presidenciales, seguida por José Antonio Kast y Johannes Kaiser. En cuarto lugar aparece la exministra del Interior, Carolina Toa. Además, este sondeo también muestra las principales preocupaciones de los chilenos. Para conocer más detalles, tomamos contacto con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos hablando de la presidencial. Aquí a harto tiempo aparece Evelyn Matei liderando con 23.7, luego José Antonio Kast 12.1, tercer lugar para Johannes Kaiser con 11.2 y Carolina Toa, que sube, llega a 9.1%. ¿Es proyectable lo que vemos hoy día? ¿Qué le dice la historia, la serie para atrás, pensando en lo que viene para adelante? No, para nada, esto no, todavía no es proyectable. Líquido. Es el momento, se está midiendo el momento nada más. Y lo más relevante hoy día es la aparición y la capitalización que tiene Carolina Toa después que Michelle Bachelet anunció que ya definitivamente no iba a estar en carrera. Yo diría que eso es lo más relevante, porque en definitiva pasa a ocupar un segundo lugar, porque la diferencia entre 9 puntos y 11 y 12 puntos no es significativa versus lo que tiene Kaiser y José Antonio Kast. Eso yo diría que es lo más relevante, lo que se está midiendo hoy en día, que logró en definitiva Carolina Toa posicionarse y capitalizar en términos de votación, ¿no?, lo que representaba Michelle Bachelet. Pero todavía aparece Michelle Bachelet, aparece con un 6%, si no me equivoco, en la encuesta, ¿o no? Sí, pero bueno, ante la pregunta, que es una pregunta espontánea, y es una pregunta a quién le gustaría, el proceso de preferencia y menciones no es un proceso tan cuadrado, tan matemático, ¿no?, en la opinión de las personas. Y Bachelet tiene un gran arrastre y tiene un liderazgo importante. Y ojo, que hasta que no estén los candidatos inscritos, no podríamos descartar 100% quiénes realmente van a llegar a la lista de elección. Ahora, en cuanto a Carolina Toa, este sería un aumento o el más significativo que tendría ella durante toda esta carrera presidencial, considerando que es la medición que se hace aproximadamente un mes desde que ella deja el Ministerio del Interior y ya se pone como precandidata presidencial. Sí, es un aumento significativo. En la última medición que nosotros hicimos en febrero, ella estaba marcando 2 puntos. Hoy día marcó 9 puntos. Ya eso en términos estadísticos, en términos de número de personas, es significativo y es relevante, ¿ya? Ahora, de aquí en adelante veremos si eso tiene un aumento nuevamente, se mantiene o podría también bajar. Va a depender ya del desempeño político de ella, el desempeño del resto de los candidatos, del apoyo de los partidos políticos, de qué va a pasar con las primarias, las inscripciones, etcétera. Son muchas variables que van a estar en juego. Ramón, ¿y qué lectura hacen sobre Evelyn Matei? Esta encuesta de la que estamos hablando se hace una vez al mes y se ve toda la trayectoria de Evelyn Matei. Llegó a estar con 28 puntos en su mejor rendimiento hace un par de meses, ha estado en 22%, hoy día está en 23.7%. Es una candidata que va a la baja, que está estancada. ¿Cómo leen esta trayectoria que ha tenido la candidata, que hace muchos meses ya es candidata además? Mira, primero que nada hay que considerar que Evelyn Matei durante mucho tiempo ha estado sola en su rol de presidenciable, ¿ya? Porque era la única en definitiva y el resto no tenía definiciones aún. Por lo tanto es normal que si en algún minuto marcaba 29, 28 puntos, que hoy día tenga un cierto descenso porque se están activando el resto de las candidaturas presidenciales, ¿ya? Ahora, de aquí en adelante hay un hecho clave que tiene que ver con primarias, si la derecha, centro derecha realmente van a tener primaria, y ahí se va a ver en definitiva cuál es la fortaleza que tiene la candidatura en términos de que si se mantiene o sigue subiendo en términos de preferencia. ¿Y qué pasa, Ramón, por ejemplo, con el nombre de la ministra del Trabajo, Janet Jara, considerando de que no aparece en la encuesta, solo aparece en la candidata por el cual no votaría? ¿Qué pasa con su nombre, considerando de que uno de los más nombres que suena dentro del Partido Comunista, también el recibimiento que por lo menos se ve cuando ya va a diferentes actividades, estas giras que está realizando por parte del país? Mira, dos cosas importantes. La pregunta que nosotros hacemos es espontánea y nosotros graficamos aquellos figuras políticas que marcan sobre 1,5%, ya que es un término estadístico que se aproxima a 2 en definitiva. Janet Jara fue mencionada en esta medición espontáneamente, marcó 1,4%. Ya en términos estadísticos no la representamos, no la mostramos, pero en términos concretos, en términos de aparición, ya está apareciendo en términos de la preferencia. Ahora, ante la pregunta ¿por qué candidato no votarían jamás?, ella marcó alrededor de 6%. ¿Ya?
lo cual demuestra que es una candidata conocida, que está tomando conocimiento, sin embargo tiene un alto nivel de rechazo, ya en estos minutos, en comparación a su adherencia en términos de preferencia presidencial. Y en esos niveles de rechazo, ¿qué dice la experiencia? ¿Son vulnerables las cifras? Porque ustedes lo preguntaron, ¿por qué candidato no votaría jamás? Y aparece José Antonio Kast liderando con 23.1, también Carolina Toá con 17.3, pero al hacer doble clic uno ve que José Antonio Kast llegó a tener 33 y más de rechazo, y hoy día va a la baja ese rechazo. ¿Se puede despercudir de alguna manera un candidato de ese rechazo inicial que van mostrando las encuestas? El nivel de rechazo es importante, marca una tendencia que tiene que ver con las segundas vueltas. Nuestra experiencia en la elección anterior nos validó en definitiva que los candidatos que tenían altos niveles de rechazo, que fue en este caso José Antonio Kast, en segunda vuelta tuvo un desempeño bueno en términos de pérdida, ¿no?, de la segunda vuelta. Ese es el gran problema de ser un candidato con una carga negativa de rechazo mayor que la adherencia política, que es lo que ha demostrado históricamente José Antonio Kast, en definitiva, ¿ya? Ahora, cuando los candidatos empiezan a ser conocidos, empieza también una adopción de rechazo, como es el caso de Carolina Toá, porque el rechazo en definitiva viene de la gente opositora a ese candidato, ¿ya? Lo importante es no tener una carga, un diferencial tan negativo justamente de rechazo versus preferencia. ¿Ya? Y en ese sentido, Kast es la persona o la figura política que generalmente tiene más rechazo que adherencia política. Bien, pasemos también a otros los temas que salen mencionados en la encuesta. Uno de ellos, la aprobación o desaprobación del presidente Gabriel Boric. Un 25,3% dice que aprueba la forma en que el gobierno de Gabriel Boric está siendo conducido. Gabriel Boric está conduciendo su gobierno. Una cifra que se enmarca obviamente en lo que el presidente ha mantenido durante estos últimos 3 años, pero que si lo comparamos a la última encuesta de ustedes también sufre una baja importante. Mira, el presidente Gabriel Boric siempre ha estado en nuestra encuesta en una franja entre 25 y 32 puntos, 30 puntos, digamos, ¿ya? Cuando baja 4, 3, hasta 5 puntos podríamos establecer que es una baja significativa, ¿ya? Ahora, no son bajas tan relevantes tampoco, porque mantiene un nivel, como les comentaba, de aprobación en promedio de 28 puntos aproximadamente. ¿Por qué baja? ¿Por qué sube de manera significativa? Bueno, tiene que ver con la contingencia del país, tiene que ver con dos variables concretas hoy en día que lo impactan fuertemente y que lo han impactado fuertemente en todo su gobierno, que tiene que ver el tema del manejo de la seguridad del país. ¿Ya? Yo diría que cuando la seguridad del país tiene más notoriedad o hay más hechos, en definitiva concretos, sin duda que eso le impacta en términos negativos al desempeño del presidente Gabriel Boric. De todas maneras, Ramón, es formidable el respaldo que tiene si uno mira la trayectoria hacia atrás en los gobiernos de la presidenta Bachelet, del presidente Sebastián Piñera. El tercer año generalmente viene como una caída, se produce un hoyo generalmente en las gráficas que ustedes hacen. Aquí ha sido constante en los 3 años de gobierno, vamos para el cuarto ya. Bueno, el presidente Gabriel Boric tiene un componente, como te digo, del 28% de apoyo. Y eso demuestra que tiene un carisma especial y tiene un liderazgo especial, más allá de las críticas, ¿no? Críticas que se le pueden hacer en varios elementos económicos, seguridad, desempeño en general del país. Gabriel Boric tiene en definitiva un liderazgo y tiene un carisma que genera una adhesión en un segmento importante de la población y sobre todo en los segmentos más jóvenes. Cambiamos de tema también. Otro de los puntos que menciona esta encuesta es si ha sido víctima de robo, asalto o intento de robo, asalto en los últimos meses. A ver, acá es un tema importante porque usted bien lo mencionaba, el concepto de seguridad, y también tiene consecuencias, por ejemplo, en la aprobación o desaprobación del gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero lo cierto es que en esta encuesta bien se menciona que más de un 60% no ha sido víctima de un delito en los últimos meses. No así la percepción de seguridad que también se puede sentir o que se tiene en diferentes encuestas de las personas. Bueno, prácticamente el 40%, 39% aproximadamente declara que ha tenido ya sea un intento o un hecho concreto o algún círculo de su familia, algún hecho delictual. Eso es alto, de todas maneras, un 39% de la población es bastante alto. Desde que medimos ese indicador ha estado variando entre 36 y 39%, ¿ya? Hay que esperar más tiempo para ver una tendencia más proyectable, digamos. Pero un 39% es un indicador alto. Demuestra en definitiva un alto nivel de temor, un 40% de la población, respecto al tema de la seguridad. Y el temor, en definitiva, respecto al tema de la seguridad, un país no puede vivir con esos indicadores de inseguridad, y eso obviamente impacta al desempeño de cualquier gobierno que esté en ese minuto gobernando el país.
Y esa percepción ciudadana, ¿por qué no se logra mejorar? ¿Por qué no se logran vulnerar las cifras? Porque ha habido avances, tenemos el Ministerio de la Seguridad que lo vamos a estrenar el día de mañana, ha habido un montón de leyes, el gobierno que ha sacado más leyes en seguridad, pero uno ve que no le llega a la gente. Y lo quiero añadir, Ramón, con lo que ustedes muestran en la valoración que hace sobre las instituciones. 72% desaprueba el gabinete, Poder Ejecutivo, 80% desaprueba el Congreso, Poder Legislativo, y 82% desaprueba el Poder Judicial, Poder Legislativo. ¿Qué pasa? ¿Por qué los ciudadanos no valoran todo lo que se está haciendo y que vemos todos los días en la opinión pública? Bueno, el gran problema de Chile, tenemos una crisis política, una crisis de representación política, de credibilidad política, donde hoy en día existe un desapego frente a la política y la ciudadanía tiene una crítica muy, muy profunda al desempeño Congreso, Poder Legislativo, Ejecutivo, Poder Judicial. Y el tipo de delito delictual, aunque han ido en baja, según algunas cifras oficiales, pero las características de la delincuencia y cuando hay asesinato, eso tiene un impacto muy, muy grande, más allá del peso relativo que pueda tener en términos de su evolución en el tiempo. Cosa que Chile no estaba tan acostumbrado a este tipo de delito. Ese tipo de delito tiene un impacto fuerte, muy fuerte, que hace, en definitiva, que los avances que puede tener el gobierno en temas de seguridad no alcancen para cambiar la percepción de la ciudadanía. Y en ciencias sociales, en comportamiento, lo que mandan son las percepciones y no tanto los hechos concretos, digamos. Esto pasa en la economía y en el comportamiento humano, en definitiva. Y ese es un problema, en definitiva, que tenemos hoy en día. Y esas percepciones que tiene la ciudadanía también impactan, me imagino, en la pregunta que ustedes hacen sobre la percepción de felicidad que tienen las personas. De hecho, es llamativo considerar de que un porcentaje menor en nuestro país es la que se siente feliz en su presente. Mira, nosotros medimos la felicidad, la percepción de felicidad hace 6 años ya. Antes del estallido social, el 50% más o menos de la población se definía feliz, ¿ya? Lo cual era un indicador bastante positivo, ¿ya? Hoy en día la felicidad está en 40 puntos, ¿ya? 40%. Es decir, en 6 años han perdido 10 puntos ya de percepción de felicidad. También hay que considerar que hemos pasado por estallido social, por pandemia, crisis de seguridad, crisis económica, y una serie de fenómenos, pasamos los procesos constituyentes, entonces han pasado una serie de elementos en definitiva que al chileno lo tienen muy preocupado y lo tienen con mayores niveles de angustia y con una percepción menor de felicidad frente a la vida, frente al mundo en general. Y eso de alguna manera, Ramón, se puede relacionar también con la percepción económica que hay sobre el país, porque me llamó la atención cuando leí la encuesta que en situación económica del país el 47.6 dice que es mala, muy mala, pero si uno va al doble clic en los segmentos D y E, el 54.8 piensa que la situación es mala del país. ¿Está relacionado eso con la felicidad, con la percepción que tengo de vivir la vida, de gozar, de disfrutar? Bueno, siempre las cosas están correlacionadas, las percepciones, la inseguridad, los temas económicos, los ingresos, el desempeño de un gobierno se relacionan. Ahora, nunca hay que perder de vista que Chile es un país subdesarrollado, ¿ya? Que los ingresos que tiene la ciudadanía, un ingreso promedio de hogares de 800.000 pesos o cercano al 1.000.000 de pesos, para una gran parte de los chilenos esos ingresos no alcanzan, en definitiva, a llegar a fin de mes en términos de desempeño económico. Por lo tanto, siempre va a existir una percepción negativa respecto al desempeño económico en términos relativos, ¿no? Pero hoy en día estamos hablando, en definitiva, que el 53-54 evalúa que el desempeño económico del país es malo. Estamos hablando de que un 80% de la población llega con lo justo a fin de mes, ¿ya? Eso no hay que perderlo en perspectiva en términos de lo que es el Chile real, en términos de las percepciones y el desempeño que tiene la gente respecto a su capacidad justamente de afrontar todo lo que tiene que ver con su desempeño económico, ¿ya? Y obviamente todo esto tiene un impacto en lo que ustedes mencionaban, en la percepción de la felicidad, en la percepción de los grandes problemas que tiene el país, la crítica que se hace en definitiva al mundo político, al desempeño real que tiene el mundo político en dar soluciones concretas a los problemas de la ciudadanía. Ahora, en cuanto, por ejemplo, al tema de la cesantía, porque seguimos viendo un número de más de un 23, casi un 24% en cuanto a las personas que hoy se consideran o están cesantes, pero que esa cifra también tiene un mayor porcentaje en los jóvenes entre 18 y 30 años y también en los más mayores entre 41 y 50 años, muy similar ambos datos. Hay una reflexión ahí que se tiene que realizar y una bajada, me imagino, en la desconfianza que existe a las personas más jóvenes en un primer trabajo, pero también a las personas que ya más maduras tampoco consideran que sean los ideales dentro de sus funciones. Claro, mira, lo que nosotros medimos es un dato
duro de si se considera que está trabajando, estudiando o labores de casa. No, no es un índice de cesantía que mide objetivamente el gobierno, ¿no? A partir del Sí. INE, ya que es un índice técnico. Acá es cómo te percibes tú, si estás cesante o no cesante, independiente del desempeño económico que tenga. Hay mucha gente que tiene trabajo muy precario y que no ha podido optar a trabajos más formales, y esa gente se considera cesante, en definitiva, ¿ya? Lo que está representando esos datos es que hay un porcentaje no menor de segmentos bajos, de segmentos de edad joven y gente mayor de los 45 años que se considera cesante, porque en definitiva no consideran que tienen un trabajo formal y que esté en línea y correspondiente a su capacidad o a su nivel de estudio o a su desempeño histórico que ha tenido. Y ese es un gran también desafío que tiene el país, que bueno, lo hemos visto en todos los análisis económicos, que es cómo transformar y cómo generar empleos más formales, empleos de mayor calidad y no subempleo, en definitiva, que muchos lo tienen, ¿ya? Y ese es un dato concreto también cuando se correlaciona respecto a la percepción, ¿no? Tu percepción de cómo avanza el país, cuál es el progreso del país, cómo evalúa el desempeño económico del país. Gran desafío, no tan solo de Chile, sino también de Latinoamérica, que es la formalidad de los empleos, en definitiva. Sí. Ramón, y en otro de los temas que son muchos los que trae la encuesta, quiero preguntarle sobre la migración. ¿Cuánto ha cambiado la percepción de los migrantes y la percepción además de los migrantes sobre el país en el que están viviendo, que es Chile? Mira, nosotros hace poco hicimos un estudio especial que se llama Percepciones sobre la inmigración. No lo medimos directamente en Pulso Ciudadano, pero ha cambiado mucho el tema de la percepción de la inmigración en Chile. Hay un prejuicio social y una distancia social muy grande, ¿ya? El tema de la inmigración no es un tema fácil, porque obviamente Chile está constituido por muchos inmigrantes históricamente, ¿no? Entonces tampoco se puede hacer el juicio de que los inmigrantes es simplemente los últimos 20, 30 años que han ingresado. Pero lamentablemente el juicio que se hace, que hace la ciudadanía, está fundamentalmente en base a eso, y sobre todo los últimos 5 años, ¿ya? Y la inmigración, lamentablemente, la gente la correlaciona también, una parte importante, con temas delictuales. Y ese es un tema profundo, porque la inmigración no se va a solucionar. No, Chile y ningún país lo ha hecho, no es capaz de sacar 200.000, 300.000 personas del país. Esas personas que ingresaron ya están. Y lo que tiene que hacer un Estado es cómo las inserta, cómo las regulariza, cómo formaliza ese proceso. Pero no hay ningún país, ni Estados Unidos ni Europa, que ha sacado, porque eso es imposible. ¿Cómo sacas 200.000, 300.000 personas de un país? Eso no se puede hacer. Entonces ese es un tema, el grande desafío que tiene el mundo, en definitiva, con respecto al manejo de la inmigración. Ya, pero hay una mayor xenofobia, lo muestra alguna de las preguntas, que quizás esta mirada más complaciente de bienvenidos los inmigrantes, que en algún minuto las encuestas sí lo mostraron, hoy día cae a la baja en cuanto a sus índices y muestran un país que quizás Sí. es menos tolerante, más xenófobo. Sí, hoy día el chileno tiene menos tolerancia respecto a la inmigración. Hay más prejuicio social y particularmente, lamentablemente, porque esto se da, el prejuicio que existía hacia los venezolanos hace 5 años atrás era un prejuicio no tan negativo, y hoy día los venezolanos, la comunidad venezolana pasa a ser el segmento donde los chilenos tienen mayor prejuicio. Ahora, esto, bueno, es cosa de ver los medios, las noticias, la comunicación, de lo que sea, de ciertas bandas delictuales que se asocian directamente a Venezuela, lo cual es lamentable, ¿no? Bien, Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research y vocero de Pulso Ciudadano. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Ramón. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Hasta luego.